Muy bien, bueno. Vamos a comenzar con la clase de pirometalurgia no ferrosa. Ok. Bueno. Por ahí veíamos que el criterio para determinar espontaneidad en una reacción iba a ser el de delta G, ¿no? El de energía libre de formación. Nosotros en un principio estuvimos trabajando con el concepto de entalpía, que nos indica si una reacción es exotérmica o endotérmica, y pues está directamente relacionado con la energía que tienen, con la energía de enlace de un compuesto. Y entonces, entre mayor sea la cantidad de energía necesaria para romper ese enlace, pues sabemos que entre ellos dos hay mayor afinidad. Después vimos el concepto de entropía, donde vemos que, pues, dependiendo de las condiciones a las que se encuentra el sistema, va a haber procesos que tienden a llevarse a cabo en una sola dirección, ¿no? Veíamos por ahí el ejemplo del derretimiento de un cubo de hielo, que es un proceso endotérmico, sin embargo, a altas temperaturas es espontáneo y a bajas temperaturas no es espontáneo. Y entonces de ahí sale el nuevo criterio que vamos a utilizar nosotros también para afinidad, que es el de delta G, ¿no? En el cual tomamos ya en cuenta la entalpía y la entropía. Y otra definición, otra forma de calcular delta G, pues es a partir de la delta G estándar y de este parámetro que es RT logaritmo natural de presión de CO2. Para las reacciones de descomposición de metales, por ejemplo, de carbonatos, donde nosotros tenemos un carbonato que se descompone formando un óxido y dióxido de carbono en estado gaseoso. Todos los demás son en estado sólido. Y como la reacción está a 1 mol de CO2, pues entonces es presión de CO2. Sí, acuérdense que en realidad esta presión de CO2 no es como tal esa, es presión como tal, ¿sí? En realidad pues estamos hablando que es el cociente de reacción QP. Estamos hablando de sistemas gaseosos y esa QP depende de la presión y sería la presión de las especies gaseosas de los productos sobre la presión de las especies gaseosas de los reactivos, elevado al respectivo coeficiente. Entonces lo podemos poner como P de productos a la N sobre P de reactivos a la N, siendo N y M respectivos coeficientes. En este caso, como solamente tenemos un producto en estado gaseoso, pues esa QP va a ser presión de CO2. Entonces, si esta presión relativa de CO2, por ejemplo, yo tengo un material que se está calcinando, ¿sí? Ese material que se está calcinando, esa calcinación se da por medio de la aplicación de calor y a una presión constante, ¿no? A una atmósfera abierta, suponiendo que sea de una atmósfera. Si lo vemos desde ese punto de vista, si se acuerdan, el modelo de calcinación habla de un modelo de núcleo sin reaccionar, es decir, yo tengo, a suponer que tenemos ahí, estamos viendo una partícula de carbonato de calcio, o de cualquier carbonato, ¿no? Y entonces la reacción va a suceder en la superficie y va a avanzar hacia el núcleo, hacia adentro de la reacción. La presión afuera de la partícula, pues es la presión atmosférica. Y para lograr que el dióxido de carbono salga de aquí, ¿qué presión debe de tener el dióxido de carbono?
Pues mayor a la atmosférica, ¿no? Debe ser mayor, ligeramente mayor, ¿no? Y entonces el punto de equilibrio se encuentra cuando la presión relativa de dióxido de carbono, es decir, esta de aquí, es igual a la presión atmosférica, ¿no? Cuando la presión parcial, o perdón, presión relativa del dióxido de carbono es igual a 1. ¿Y qué pasa si yo pongo un 1 aquí? ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? Cero. Entonces, este término se hace 0, ¿no? Cuando trabajamos a presiones de una atmósfera. Pero pues eso no siempre es válido. Bueno, entonces cuando hablamos de que se trabaja a presión atmosférica, pues entonces ese término vale 0. Perdón. Un momento. Bueno, entonces cuando hablamos de que la presión atmosférica es 0, perdón, que la presión atmosférica vale 1, pues este término se convierte en 0 y entonces delta G es igual a delta G estándar. Y acuérdense que este delta G estándar pues está dado por estas relaciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer si trabajamos a diferentes presiones? Bueno, delta G es igual a delta H menos bueno, si delta G, si este término vale 0, ¿no? Eso significa que delta G, pues, es igual a delta G estándar. Entonces, delta G estándar menos criterio de equilibrio es que delta G es igual a 0. Sabemos que si delta G es menor que 0, la reacción es espontánea. Si delta G es mayor que 0, la reacción es no espontánea. Pero si delta G es 0, se dice que el sistema o la reacción está en equilibrio. Entonces, si delta G vale 0, es decir, si este de aquí vale 0, entonces si yo despejo delta G estándar me va a dar menos RT logaritmo natural de K. ¿Sí? Cuando nos encontramos nosotros en la situación de equilibrio, Q, que es el cociente de reacción, se convierte en K, que es constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio, pues también va a depender de la presión. Yo voy a suponer que el proceso de calcinación va a ocurrir a partir de que se alcance el equilibrio. ¿Sí? Yo tengo, recordando otra vez este pequeño dibujo, ¿sí? Si yo voy aumentando la temperatura, ¿sí? La presión en el interior de la partícula, la presión de dióxido de carbono va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta el punto de equilibrio. A partir de ese punto en el cual la presión del dióxido de carbono
es igual a la presión atmosférica. De ese punto en adelante sucede el proceso de calcinación. Todos los procesos de calcinación son endotérmicos, entonces todos requieren aumento de temperatura. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo yo voy a evaluar ese punto? Pues voy a usar ambas definiciones de delta G. La delta G estándar, ¿sí? En función de la constante de equilibrio, que es la presión, y en función de la temperatura, con la otra definición de delta G en función de entalpía y entropía. Entonces, si estas dos son iguales o valen lo mismo, yo puedo decir o puedo saber que la reacción está en equilibrio. ¿Sí? Ahora, si Kp pues es igual a la presión de CO2 y esto sucede a presión de una atmósfera, si esto es igual a la presión atmosférica, pues este de aquí vale 0 y este también vale 0. ¿Sí? Y si yo tengo el valor de delta H y tengo el valor de delta S, yo puedo determinar la temperatura de descomposición. Esta ecuación de delta H menos T delta S es la misma que la de A más, perdón, la de A más ET log de T más C por T, ¿sí? Este de aquí es la misma que esta de acá. En el ejemplo que resolvimos en el video anterior, pues usábamos esta para trazar una línea, ¿sí? Y veíamos en qué punto tocaba la línea del origen. Permítanme tantito. Ok. Bueno, en el ejercicio que estuvimos revisando de forma muy sencilla, por ahí evaluábamos para la reacción de descomposición de carbonato de calcio, ¿sí? A diferentes temperaturas y calculábamos delta G. Con la ecuación delta G es igual a A más BT log de T más CT. Y en las tablas veíamos que A valía 40.250, B valía 0 y C valía menos 34.4. Y entonces, sustituyendo T en esta ecuación, obteníamos cada uno de estos valores. ¿Sí? Bueno. Si yo graficaba esto, ahorita lo vamos a hacer con Excel, pero así de forma muy sencilla, si yo graficaba esto en una gráfica de delta G contra temperatura, sí yo podía ver que la línea hacía más o menos esto, ¿no? Es decir, cada vez va bajando más. ¿En qué punto va a encontrarse, más bien, a partir de qué temperatura ocurre el proceso de calcinación? Si se ven a bajas temperaturas, tenemos valores de delta G, estamos hablando de delta G 0,
delta G estándar, sí tenemos valores positivos. Y después de cierta temperatura tenemos valores negativos, ¿sí? Entonces, yo estoy calculando delta G estándar, no estoy calculando delta G. Recuerdan que delta G es igual a delta G estándar más RT logaritmo natural de presión de CO2. Si la presión de CO2 es igual a 1 y este término va a valer 0, pues no importa porque delta G es igual que delta G estándar, ¿no? Entonces es válido esta parte. ¿En qué punto ocurre el equilibrio? Pues cuando delta G, este de aquí, vale 0. En este caso coincide con el que delta G estándar también vale 0. Entonces, en este punto, a partir de este punto y para adelante, ocurre la calcinación. Por ahí habíamos calculado qué temperatura era esa, y era de 1170 kelvins. ¿Cómo lo hacíamos? Pues puedo despejarte, en esta ecuación sí la puedo despejar de forma sencilla, porque pues delta G es igual a 40.250 menos 34.4 T, y si delta G vale 0, pues yo nada más despejo T. ¿Sí? Paso este que está sumando, pasa restando, y este menos 34 va a pasar dividiendo, y encuentro esta temperatura. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a borrar esto. ¿Qué sucede si la presión a la que trabajamos es distinta de 1? ¿Qué creen que va a pasar si yo trabajo con una presión de 10? ¿Qué sucederá con la temperatura de calcinación? Es pregunta. Pues se va a necesitar, o sea, aumentar mucho más la temperatura para superar esas 10 atmósferas. Sí, lo podemos ver desde ese punto lógico, ¿no? Recordando esta partícula de carbonato de calcio, cuyo interior está reaccionando, ¿sí? Cada vez más de afuera hacia adentro. Pues para que pueda seguir reaccionando, esta partícula tiene que liberar CO2. Y para poder liberarlo, tiene que superar la barrera ahora de 10 atmósferas. ¿Sí? Entonces, va a requerir más energía. ¿Y cómo la voy a calcular? ¿Cómo puedo saber ahora esa nueva temperatura? Bueno, yo tenía por ahí otra reacción para calcular delta G estándar, ¿no? Y delta G estándar también es igual a menos RT logaritmo natural de presión de CO2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando, o mi objetivo es tomar como referencia delta G igual a 0, es decir, que este de aquí valga 0, y como lo vimos hace un momento en la otra hoja, pues si esto vale 0, yo despejo delta G y me queda esta ecuación de aquí. Entonces, en el momento que estas dos valgan lo mismo, yo voy a encontrar la condición de equilibrio. Es decir, que este de aquí que yo estoy calculando con la fórmula 2, vamos a ponerle aquí 2, y vamos a ponerle 1. Este de aquí que yo estoy calculando con la fórmula 2, ¿sí se nota dónde estoy señalando? Sí. Sí, Este término que yo estoy calculando con la fórmula 2, pues tiene que ser igual, hablando en términos de valor absoluto, a este término que está aquí, que es la ecuación 1, si se fijan. ¿Por qué? Porque este tiene un menos. Entonces, si el primer término vale igual que el segundo, pues entonces delta G va a valer 0.
Entonces yo me voy a enfocar ahora en la ecuación 1. ¿Qué tengo que hacer con la ecuación 1? Pues si se fijan, si la ven con atención, es una ecuación en donde R se mantiene constante, y si yo estoy trabajando ahora a 10 atmósferas, pues entonces el logaritmo natural de presión de CO2 tiene un valor. ¿Qué es lo único que va a ir cambiando aquí? Temperatura. La temperatura. Entonces yo puedo calcular un delta G de 10 atmósferas utilizando nada más la ecuación 1. Entonces, ¿qué eran los valores que ya estaban aquí? Que borré. Sí. Pero bueno, vamos a calcular el primero. Sí, si tienen por ahí su calculadora, es menos R. ¿Qué R voy a utilizar? ¿En qué unidades están los valores de delta G que estoy trabajando? En calorías. En calorías, ¿no? Y entonces, R, pues voy a utilizarlo en calorías. R es igual a 1.987. ¿Sí? Sí, ¿verdad? 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Es el valor de R que vamos a utilizar. Entonces, para calcular el primer delta G a 298, pues yo voy a ponerle menos 1.987 por T, que es 298, por logaritmo natural de 10. Y logaritmo natural de 10 es 1, ¿no? No, no es cierto, ese es logaritmo base 10 de 10. Logaritmo natural de 10, hay que calcular este valor. Me sale menos 1363. ¿Cómo? Menos 1363, creo. Menos 1333. 63. 363. Ok, menos 1363, ahí está. ¿No? Y entonces, ahora con otra temperatura, con la siguiente temperatura, que sería de 500, ¿qué valor vamos a tener ahora? Menos 2287. 1287. ¿Qué va a pasar conforme vamos aumentando la temperatura? Pues el valor se vuelve cada vez más negativo, ¿no? Sí. Si lo continúo, yo voy a ver, y de hecho la ecuación me lo marca aquí, si se fijan, es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí este y este que son constantes, y esta sería mi pendiente, R por logaritmo de presión de CO2 sería mi pendiente, que son estos dos términos que se mantienen constantes, el producto de estos términos sería la pendiente, y la variable sería temperatura. Y como va aumentando de forma lineal, lo que yo voy a tener ahí es una línea recta. Como no tengo un término tampoco que se esté sumando o restando independiente de estos, pues es una recta con origen en el cero. Entonces yo voy a obtener algo más o menos así. ¿Y cómo puedo determinar aquí cuál va a ser el punto de equilibrio? La temperatura a la cual se lleva a cabo, ¿a partir de qué temperatura se lleva a cabo la calcinación? Con una extrapolación. Pues al final de cuentas va a ser este mismo punto, ¿no? El punto en donde ambas rectas, ambas ecuaciones valgan lo mismo, ¿sí? A partir de aquí. Ahora, ¿cómo puedo determinar esa nueva temperatura de calcinación? Ahora a 10 atmósferas, ¿cuál va a ser la nueva temperatura de calcinación?
Pues esta es la ecuación, ¿no? Si este es el punto de equilibrio, pues yo sé que esto vale 0. Perdón, esto es un más. Y entonces, delta G es igual a menos RT, logaritmo natural de presión de CO2. Ahora, esta delta G va a ser, o la voy a calcular usando la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, delta G va a ser 40.250 menos 34.4 por T. ¿Esto qué va a ser igual? Ya no va a ser igual a 0, como en el primer caso, como en el caso de presión de una atmósfera, porque ahora este término de aquí sí tiene un valor. ¿Y cuánto vale? Pues vale R, más bien vale menos 1.987, vale T, lo voy a dejar después de T, vale logaritmo natural de presión de CO2. ¿Cuál es el logaritmo natural de 10? 2.3. 2.3. 303 creo, ¿no? Por, 3025. bueno, casi 303. Por T. Y entonces de aquí lo único que necesito es despejar a T. Pero ahí es logaritmo de 10. Logaritmo natural de 10. Ok. Entonces es logaritmo natural. Si le sacan logaritmo normal, logaritmo base 10 les va a dar 1. Entonces, profe, para poder sacar, por ejemplo, a mayores presiones, siempre vamos a tener que sacar la de que esa presión, o sea, se podría decir estándar a una atmósfera para poder basarnos en las, o sea, para poder calcular cuál sería la temperatura de calcinación de, no sé, de cualquier compuesto a una presión mayor a uno. ¿Siempre se Pues debe de sacar la de una atmósfera? no, de hecho, si te fijas, esto que estamos haciendo aquí es independiente de lo que trazamos acá. ¿Sí? Ah. Yo estoy diciendo, delta G es igual a delta G estándar más RT logaritmo natural de presión de CO2. ¿Sí? Es Como mis que como condiciones. vi, ajá, Ajá. es que como vi que el punto de, o sea, de la otra recta de a 10 atmósferas chocaba con la de, pues con la de una atmósfera, dije, a lo mejor de ahí también se puede suponer. Bueno, es que esta línea de aquí, la primera, a ver si le puedo poner de otro color. Vamos a ponerla roja. Esta primera línea, esta de aquí, esa línea es el cálculo de delta G estándar, ¿sí? No estamos tomando en cuenta la presión. Si la presión fuera de 1, esa es válida. Y si la presión es distinta de 1, no va a ser válida. Sí, pero no es necesario calcular toda la línea o todos los puntos en la línea. Eso nada más lo puse como un ejemplo visual. Si te fijas aquí en este apartado, de aquí no estoy calculando delta G estándar. Estoy diciendo que delta G vale 0. Y para, bueno, delta G es igual a delta G estándar más RT logaritmo natural de presión de CO2. Si estamos en equilibrio, esto significa que delta G vale 0. Y por lo tanto, delta G estándar debe ser igual a menos RT logaritmo natural de presión de CO2. Entonces, como yo conozco la fórmula de delta G que viene en las tablas, y de hecho no estoy calculando ningún valor de delta G aquí. Estas son las constantes que vienen en las tablas. Y yo conozco el valor de R y conozco el valor de presión de CO2. Puedo rellenar la parte derecha de la ecuación. Y esta de aquí, si se fijan, es una ecuación con una sola incógnita. Y puedo despejar.
Hay que despejar esa T. Me dio 1349.3. 1349.3. Suena lógico. Sí, aquí, bueno, ¿qué hay que hacer? Es una cuestión algebraica, nada más es, pues hay que multiplicar estos dos. Sí, después dejamos a todas las T's de un solo lado, lo podemos pasar sumando acá. Se factoriza y se despeja. Sí, esa ya es una cuestión bastante simple. Hay que recordar la parte de esta parte de las clases de álgebra. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué creen que pase si en vez de trabajar con una presión de 10 atmósferas, ¿sí? Trabajamos una presión de 0? Trabajamos una presión de 0.05 atmósferas. Es decir, estamos trabajando casi, bueno, no al vacío, ¿no? Pero sí con una atmósfera mucho menor a la presión atmosférica normal. ¿Qué creen que suceda con la temperatura de calcinación? Va a disminuir. Pues por lógica debería disminuir, ¿no? Vamos a sacar unos primeros números. Sí, vamos a borrar esta parte de aquí. Bueno, vámonos a la parte gráfica. Si yo me voy a la parte gráfica y calculo delta G para una presión de 0.05 atmósferas. Pues entonces delta G, que yo sé que es menos RT, logaritmo natural de presión de CO2, pues va a ser igual a menos 1.987 T por logaritmo natural de 0.05, ¿cuánto es? Menos 3. Menos 3. ¿Sí? Si T es igual a 298, ¿cuánto me da delta G a 298? Con una presión de 0.05 atmósferas. $1,776. Okay. Vamos a hacerlo aquí. Ahora estamos calculando delta G a 0.05. ¿Me lo repiten otra vez, por favor, Mil qué? $776. 1776. ¿Qué pasa si yo lo calculo ahora a 500 Kelvin? ¿Cuánto me va a dar? Los 1980.5. 2980.5. Ok, como podemos ver, es una tendencia similar a la otra línea que dibujamos, cuyos valores iban disminuyendo, o se iban volviendo cada vez más negativos. En este caso, van aumentando, se van haciendo cada vez más positivos. Y podemos imaginar o tenemos la noción que la línea tiene que hacer algo más o menos así, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces ahora?
pues significa que, perdón, ahí está, que la temperatura de calcinación ahora es menor. Sí, en este punto es 1349. ¿Y cómo determino este de aquí? Lo podría hacer de forma gráfica, ¿no? Viendo aquí más o menos en dónde toca. O puedo hacerlo de forma algebraica, de la misma forma en que calculamos la temperatura de calcinación para una presión de 10 atmósferas. ¿Qué sería lo único que habría que sustituir? Realmente es exactamente el mismo análisis. Exactamente el mismo análisis. ¿Sí? Delta G vale 0, porque estamos buscando la condición de equilibrio. Delta G estándar se calcula de la misma manera, y esta parte de menos RT, logaritmo natural, pues lo único que va a cambiar va a ser el término del logaritmo natural de la presión de CO2. Es decir, sería nada más cambiar este término, ¿no? Que ya calcularon el logaritmo natural de 0.05 y dijimos que era menos 3, ¿no? ¿Qué temperatura de calcinación tengo ahora con una presión de 0.05 atmósferas? $997.74 Kelvin. $997.74. Listo. ¿Sí? Entonces, si yo juego con la presión, yo puedo obtener distintas temperaturas de calcinación para este tipo de procesos. Sí, ya sea que yo lo vea de forma netamente algebraica, ¿sí? Es simple, una simple sustitución y un despeje, o lo puedo también apreciar de forma gráfica, ¿sí? Y aquí puedo yo ver algunos elementos importantes. Por esto de aquí. Donde la línea de color rojo donde esta línea de color rojo sí representa, vamos a ponerle aquí como un cuadrito, como si fuera gráfica. De hecho, vamos a hacer un ejercicio en Excel, pero ya no nos da tiempo. El cuadrito rojo va a representar la delta G estándar, ¿no? De esta reacción. El cuadrito azul bueno, más bien la línea azul, pues representaría vamos a llamarla delta G de 0.05 atmósferas. Y la línea verde, pues es nuestra delta G de 10 atmósferas. ¿Sí? O también las podemos, bueno, también tenemos ahí, no está marcada como línea, pero si yo hiciera una misma línea, como calculé delta G a 0.05, y una línea como que la tracé para 10 atmósferas, ¿cómo se vería una línea para una atmósfera? ¿En dónde quedaría la línea base para una atmósfera? A 90 grados. Así es, ¿no? Sería esta línea, ¿no? El origen, perdón, la línea del cero. Esto sería esta delta G para una atmósfera.
Y pues podemos pensar en estas tres de aquí como línea base. Lo podemos llamar línea base para 0.05, línea base para 10 y línea base para 1. ¿Qué ventaja pudiera tener estas líneas? Bueno, que esta delta G, que está aquí, la de color rojo, solamente es válida ¿para quién? Para el carbonato de calcio, ¿no? Y estas otras tres son válidas para cualquier reacción de descomposición de carbonatos. Si se fijan, estas tres líneas base, pues dependen de esta ecuación 1. ¿Sí? Y en esta ecuación 1 solamente se toma en cuenta la temperatura y la presión de CO2. Y si yo represento cualquier reacción de calcinación de esta misma manera, ¿a qué me refiero? De esta misma manera, como una reacción de descomposición, donde se produce un mol de CO2, pues yo puedo seguir tomando en cuenta estas tres líneas bases. Es decir, vamos a suponer que ahora lo hacemos con, no sé, carbonato de bario o carbonato de magnesio. Probablemente yo me encuentre por ahí con otra línea que haga esto. Y entonces yo puedo determinar en base a estos puntos cuáles van a ser las temperaturas de calcinación de ese nuevo compuesto. ¿Sí? O puedo usar el método algebraico. ¿Cuál es la desventaja de utilizar este método algebraico? Que esta función delta G no siempre es lineal. En este caso, si se fijan, 40.250 menos 34.4T es una función lineal. Pero si tiene constante B, si esta constante B tuviera un valor, no sé, de 5.5, entonces no se puede despejar de forma algebraica. No hay forma de hacerlo. Entonces, en este sentido, esta herramienta gráfica toma más importancia. Yo puedo trazar aquí la línea y pues también dependiendo de la calidad del trazo y dependiendo de la exactitud o de la herramienta que utilice, yo puedo determinar de forma gráfica esa temperatura de calcinación sin necesidad de hacer ninguna cuenta. Y bueno, hablando de procesos industriales, pues muchas veces a veces es más fácil esta parte, ¿no? Volteamos a ver el gráfico, vemos el valor. Igual no vamos a trabajar precisamente a esa temperatura. Simplemente el gráfico nos dice que a partir de esa temperatura sucede de forma espontánea el proceso de calcinación. Yo puedo trabajarlo, si mi temperatura de calcinación fue de 997, pues yo digo, ¿sabes qué? Ponle 1100 para superar esa temperatura, ¿no? Entonces eso ya dependerá también de otras cuestiones. Pero definitivamente yo no podría trabajar a temperaturas menores de 997, suponiendo que estas sean mis condiciones de operación. Bueno, ¿hay alguna duda hasta el momento de lo que estamos trabajando? No, ¿Nada? hasta el momento no. Hasta el momento. Pues ojalá sí se mantenga No, todo. Yo creo que pues ya es hora, ¿no? Ya terminamos con la hora de la clase. Voy a detener la grabación y pues voy a estar atento a ver en qué carpeta de Drive se guarda, ¿no?